En un mundo saturado de avisos, notificaciones y pantallas, ¿por qué algunos corazones de repente comienzan a anhelar una sola voz? ¿Por qué? Sin explicación lógica, un hombre de 55 años en Chicago o una abuela en Monterrey se levanta antes del amanecer, prepara su cafecito y abre la Biblia con la misma urgencia con la que otros revisan la bolsa de valores. Esa es la primera señal innegable de que Dios está obrando un hambre nueva por la palabra. No es moda, no es obligación religiosa, no es culpa, es hambre. Y el hambre no se finge, o está o no está. Introducción impactante. Quizá antes te parecían más atractivas las series nocturnas, las pláticas interminables en redes o el chisme inocente del trabajo, pero ahora te descubres incómodo con lo que antes celebrabas, lo que te saciaba ya no te llena. ¿Te ha pasado? Ese desplazamiento interno es obra del Espíritu Santo, como cuando a un recién nacido no hay que enseñarle a mamar. El nuevo nacimiento trae un apetito nuevo. Y si ese apetito ha despertado en ti, escúchame con atención, no lo ignores ni lo apagues. Desarrollo bíblico. La Escritura no es un libro cualquiera, es viva y eficaz. Hebreos 4:12, Biblia, Jesús lo dijo con claridad. No solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4. Biblia, observa que no dijo de pan y de motivación, ni de pan y de suerte, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es alimento. Sin ella, el alma adelgaza, el carácter se descompensa y la esperanza se deshidrata. Piensa en David, que confesó: cuánto amo tu ley. Salmo 119 contra 97. Biblia, ¿por qué un rey rodeado de lujos y poder amaría la ley más que su trono? Porque sabía que la palabra es el único espacio donde Dios me interpreta a mí y no yo a Dios. El mundo intenta reescribirnos cada día. Algoritmos, publicidad, ideologías. La Biblia, en cambio, reescribe el corazón. ¿Y por qué el enemigo odia tu devocional? Porque un creyente saturado de Escritura es difícil de manipular. Jesús, tentado en el desierto, no debatió con filosofías. Respondió: escrito está. Mateo 4:4. Biblia, 3 palabras cortas que derriban montañas de engaño. ¿Notas el patrón? La palabra no solo te informa, te arma. Conexión con la vida actual y la ciencia. Hoy hablamos de infoxicación, demasiada información, poca transformación. Estudios sobre atención señalan que la mente salta de estímulo en estímulo cada 40-60 segundos. ¿Qué produce eso? ¿Un corazón fragmentado? La Biblia hace lo contrario. Integra, te da un hilo, una narrativa, una identidad. Mientras el mundo te empuja a reaccionar, la Escritura te enseña a responder. Un ejemplo cotidiano: recibes un mensaje provocador en WhatsApp. Antes habías contestado con fuego, ahora recuerdas. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. Biblia, cierras el teléfono, respiras, oras y contestas con mansedumbre. ¿Qué pasó ahí?
La palabra reorganizó tu impulso. Ese micromilagro tiene nombre, formación espiritual, obstáculos típicos y cómo vencerlos. No tengo tiempo. En realidad, no tengo prioridad. 10 minutos sustraídos a redes son 10 minutos añadidos a tu salud del alma. La pregunta no es cuánto leo, sino qué dejo que me lea a mí. Culpa paralizante. Si fallaste ayer, no te latigues hoy. El maná caía cada día, no en bultos semanales. Éxodo 16. La gracia es fresca cada mañana. Sequedad inicial, como el ejercicio, al principio duele, pero el gusto se cultiva. Lee en voz alta los salmos o subraya. Escribe una oración corta. La constancia enciende el apetito. Distracciones, apaga notificaciones, Biblia abierta, móvil boca abajo, corazón arriba, pequeñas decisiones, grandes victorias. Un plan sencillo, México Latino Friendly, mañana 7-10 minutos. Un salmo más un evangelio, por ejemplo, Marcos 1. Pregunta, ¿qué revela de Dios? ¿Qué demanda de mí hoy? Mediodía, 1 minuto. Repite un versículo clave, memorízalo en el cue del día, al abrir la puerta, al lavarte las manos. Noche 7-10 minutos. Lee Proverbios del día, si es 15, Proverbios 15. Anota una decisión práctica. Ora por nombre propio. Domingo. Revisa tu semana. ¿Qué versículo te sostuvo? Compártelo con alguien, familia o grupo. Señales de que el hambre es real. Reordenas tu agenda para encontrar ese tiempo sagrado. Tu lenguaje cambia, menos queja, más gratitud. Filtras contenidos con discernimiento. No todo te conviene. Buscas comunidad. La palabra despierta sed de iglesia, de estudio bíblico, de rendición de cuentas. Te vuelves aplicado. Ya no coleccionas versículos. Los practicas. Ilustración pastoral. Un hermano en Houston me dijo, pastor, lío, pero no entiendo todo. Le respondí, come lo que entiendes y guarda lo que no, como semillas en tierra. A la tercera semana, compartió, sin darme cuenta, reaccioné con paciencia a mi hijo adolescente. No había memorizado un manual de psicología. La palabra lo estaba reentrenando. Aplicación. ¿Quieres recuperar el gozo? Regresa al libro. ¿Quieres claridad para decisiones laborales o familiares? Regresa al libro. ¿Quieres paz en medio de métricas, deudas, diagnósticos? Regresa al libro. Haz de tu mesa un altar. Biblia abierta, libreta, pluma y una oración honesta. Señor, háblame. Y cuando Él hable, obedece, porque conocer sin obedecer endurece. Conocer y obedecer transforma. Oración, repite conmigo. Padre, gracias por despertar en mí hambre por tu palabra. Declaro que no solo de pan viviré, sino de cada palabra que viene de ti. Rompe distracciones, culpa y pereza. Dame disciplina santa. Ojos para ver a Cristo en las Escrituras y oídos para oír tu voz. Que tu palabra habite en mí en abundancia y transforme mi carácter, mis decisiones y mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. Y cierre con bendición y llamado. Te bendigo.
Que el Señor te conceda un espíritu diligente, un corazón atento y una boca que confiese la verdad con amor. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte con alguien que necesita volver al libro y escribe en comentarios: yo busco la protección de Dios. Mañana seguimos con la parte 2. El poder transformador de la Biblia en medio de la cultura moderna. ¿Listo para profundizar? Vivimos en una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, pero la transformación del corazón parece ir cada vez más lenta. Tenemos acceso a miles de libros, conferencias, podcasts y cursos, y sin embargo, la humanidad nunca ha estado tan confundida. ¿Por qué? Porque hemos reemplazado la voz de Dios con el ruido del mundo. En esta parte hablaremos de el poder transformador de la Biblia en medio de la cultura moderna y cómo la palabra sigue siendo la única verdad capaz de regenerar el alma humana, incluso en el siglo XXI. Introducción impactante. ¿Alguna vez has notado cómo después de horas navegando en redes sociales, te sientes más vacío que antes? Millones leen noticias, rumores, opiniones, teorías, pero muy pocos abren la única palabra que no cambia con las tendencias. Lo irónico es que la humanidad busca nuevas verdades, cuando la verdad eterna nunca ha dejado de hablar. La Biblia no envejece, no necesita actualizaciones, no se adapta al hombre. El hombre es quien debe adaptarse a ella. Por eso, aunque pasen generaciones, sigue siendo el libro más leído, más traducido, más perseguido y, sin embargo, más transformador de toda la historia. Desarrollo bíblico. El apóstol Pablo escribió: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2, Biblia. Esa palabra transformaos en el griego original es metamorfosis, es el mismo término que se usa para describir el proceso de una oruga convirtiéndose en mariposa. ¿Y sabes cómo ocurre esa metamorfosis espiritual? Por la palabra de Dios. El mundo actual te dice: sé tú mismo, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Pero la Biblia te dice: el corazón es engañoso. Jeremías 17:9. El mundo te grita: no hay verdad absoluta. La Biblia responde: yo soy la verdad. Juan 14:6. La cultura quiere moldearte desde fuera. Dios te transforma desde dentro. Cuando permites que la palabra entre, cambia tus pensamientos. Y tus pensamientos cambian tu comportamiento. No es magia, es principio espiritual. Lo que alimentas increase. Si alimentas la mente con temor, vivirás ansioso. Si la alimentas con la palabra, vivirás confiado. Conexión con la vida moderna. Hoy, el ser humano promedio toca su teléfono más de 0,000 veces al día. Cada toque, cada video, cada scroll es una semilla plantada en el alma. La ciencia lo confirma. Lo que vemos repetidamente reconfigura el cerebro. Si la neurociencia puede comprobar que los pensamientos cambian estructuras neuronales, ¿cuánto más la palabra viva de Dios podrá transformar el espíritu? No es casualidad que Jesús usara parábolas agrícolas. El sembrador salió a sembrar. Mateo 13. Biblia. Cada vez que abres la Biblia, Dios está sembrando algo en ti.
puede ser una promesa, una corrección, una idea, el consuelo, pero la tierra de tu corazón decide si esa semilla florece o se seca. Hoy muchos creyentes quieren bendiciones sin Biblia, prosperidad sin principios, victoria sin obediencia, pero la fe sin palabra es emoción, no convicción. La palabra no solo informa, forma, y lo hace despacio, como la lluvia que cala sin ruido, pero transforma el paisaje. Ejemplo contemporáneo, Hayes Poco, un joven empresario de Guadalajara, me contó: pastor, antes de cada reunión de negocios, leo un proverbio. Le pregunté qué efecto había notado. Me dijo: ya no hablo igual, escucho más, respondo menos, y Dios me ha dado sabiduría que nunca tuve en la universidad. Eso es transformación silenciosa, el tipo de cambio que no busca likes, pero cambia destinos. En Los Ángeles, una enfermera cristiana me escribió: mientras los demás en turno escuchan música para soportar la presión, yo repito versículos sobre paz. Y aunque el hospital sea un caos, algo dentro de mí permanece firme. Eso es lo que hace la palabra. Produce una calma que no depende del ambiente, ejemplo bíblico y enseñanza profunda. Recuerda a Josué, heredó una nación entera y un desafío imposible: cruzar el Jordán, conquistar tierra, liderar millones. Dios no le dio estrategias militares ni estadísticas, solo le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué en contrevit, Biblia, qué revelación tan poderosa. Dios no le prometió éxito por su valentía, ni por su carisma, sino por su relación con la palabra. La prosperidad bíblica no comienza con dinero, comienza con meditación. La verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en la mente renovada por la Escritura, aplicación práctica. Hoy la cultura intenta diluir la Biblia. Es antigua, fue escrita por hombres, no se adapta al siglo XXI, pero cada generación que ha intentado destruirla ha terminado desapareciendo y la palabra sigue de pie. Si algo te parece anticuado en la Biblia, tal vez no sea la Biblia la que está desactualizada, sino tu corazón. Haz de la palabra tu brújula. Antes de decidir, pregunta: ¿qué dice el Señor al respecto? Antes de reaccionar, recuerda, la respuesta suave aplaca la ira. Antes de rendirte, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia no es un amuleto, es una lámpara. Salmo 119 contra 105. Pero una lámpara solo ilumina si la enciendes. La pregunta es: ¿estás permitiendo que alumbre tus pasos? Reflexión y reto. Imagina que cada cristiano leyera la Biblia 10 minutos al día. En un año serían más de 60 horas de palabra viva entrando en su mente. ¿Te imaginas el impacto en su carácter, en su familia, en su ciudad? La transformación no llega de golpe, llega por goteo constante. No necesitas entenderlo todo, solo perseverar. La semilla germina cuando nadie la ve. Hoy Dios te dice: permíteme transformarte,
no con fórmulas, sino con mi palabra. Si el mundo grita, yo susurro. Si el mundo exige, yo inspiro, pero necesito tu atención y oración. Repite conmigo: Señor, enséñame a vivir en tu palabra y no en las opiniones del mundo. Rompe la confusión, el ruido, la distracción. Hazme un hombre, una mujer que piensa como tú piensas, renueva mi mente, limpia mis pensamientos y transfórmame desde adentro. Declaro que mi casa, mis decisiones y mis caminos serán guiados por tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cierre con bendición y llamado. Que el Señor te bendiga con una mente nueva, un corazón firme y una fe que no se contamina con el ruido de la cultura. Si esta palabra te habló, suscríbete al canal, comparte con alguien que está perdiendo el rumbo y escribe en comentarios: yo elijo la palabra antes que la opinión del mundo. Y mañana prepárate para la parte 3. ¿Cómo cultivar el apetito espiritual? Hábitos diarios que fortalecen el alma, porque el hambre es un regalo, pero mantenerla viva es una decisión. Vivimos en tiempos donde todo se busca instantáneo. Comida rápida, respuestas rápidas, milagros rápidos, pero el crecimiento espiritual no se puede microondear. La fe, como un árbol, necesita tiempo, constancia y raíces. En esta parte descubriremos cómo cultivar el apetito espiritual, cómo mantener viva esa hambre santa que Dios despertó en ti. Porque una cosa es sentir fuego por unos días y otra muy distinta es mantenerlo encendido cuando llegan las distracciones, las pruebas y la rutina. Introducción impactante. ¿Has notado que cuando dejas de comer bien por algunos días, tu cuerpo lo resiente? Cansancio, mal humor, debilidad. Lo mismo sucede con el alma. Muchos creyentes se sienten secos, confundidos o irritables, no porque Dios los haya abandonado, sino porque dejaron de alimentarse del Espíritu. Y no hablo de religión, sino de nutrición espiritual. Dios te dio un nuevo apetito. Ahora te toca cultivarlo. Pregúntate: ¿qué me alimenta durante el día? ¿La palabra o la pantalla? ¿A quién escucho más? ¿A Dios o a las voces del miedo? ¿Cuándo fue la última vez que lloré leyendo un versículo que me habló directo? El hambre espiritual no se mantiene sola, como el fuego del altar en Levíticos 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Tú eres ese altar. Y tu devoción diaria es la leña que lo mantiene encendido. Desarrollo bíblico. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 6. Biblia. La promesa no es para los perfectos, sino para los hambrientos. La justicia de Dios no se busca por curiosidad, sino por necesidad. Un alma hambrienta reconoce su dependencia y se sienta a la mesa cada día, no porque toca, sino porque sin esa comida no puede vivir. El profeta Jeremías confesó: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. Qué imagen tan hermosa. No dijo:
las estudié o las archivé en mi Biblia subrayada. Yo las comí, la palabra se digiere y se saborea. Se hace parte del cuerpo espiritual. Cuando el alma deja de comer, el enemigo ofrece snacks espirituales, entretenimiento religioso, emociones pasajeras, conferencias sin compromiso, pero nada de eso sustituye al alimento diario. Jesús enseñó en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? Sin esa relación viva con Cristo, incluso los rituales se vuelven vacíos, principios prácticos para mantener el hambre. Alimenta, no distraigas, lo que escuchas moldea tu apetito. Si llenas tu mente de quejas, perderás el deseo de orar. Si llenas tu día de alabanza, nacerá deseo de adoración. Cuida las horas sagradas. Las primeras horas del día marcan el tono espiritual. Antes de mirar el teléfono, mira al cielo. Antes de abrir mensajes, abre los salmos. Convierte tu hogar en una mesa espiritual. Coloca tu Biblia en un lugar visible. Ten versículos en la cocina, en el espejo, en tu auto. El ambiente nutre el espíritu. Ora antes de leer. La Biblia no es un texto académico, es pan del cielo. Un corazón sin oración es como una boca seca que no puede tragar. Pide al Espíritu Santo, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Salmo 119 contro 18. Medita. No, solo leas. Leer rápido alimenta la mente. Meditar transforma el corazón. Toma un versículo y rumialo. Como la vaca que mastica lentamente, el alma crece por digestión lenta. Ejemplo contemporáneo, un joven camionero de Puebla me escribió, pastor, yo no puedo leer mucho porque trabajo 12 horas al día, pero tengo audios bíblicos en el camión. En los semáforos, en los descansos, escucho un capítulo. Ahora mis pensamientos cambiaron. Cuando alguien me ofende en el tráfico, oro por él en lugar de gritar. Eso es cultivar el apetito. No se trata de tiempo libre, sino de tiempo consagrado. Una abuela en Houston me dijo, yo ya no puedo ver bien, pero mis nietos me leen la Biblia cada noche. Ese acto simple mantiene la fe viva en 3 generaciones. El hambre espiritual se hereda cuando se comparte conexión con la ciencia y la vida. La psicología moderna afirma que los hábitos crean identidad. Si durante 21 días repites una acción, el cerebro la adopta como modo de vida. Aplica eso al espíritu. 21 días buscando la palabra crean un alma que la anhela. Dios diseñó tu cerebro para que el hábito se convierta en adoración. Pero atención, el enemigo también sabe formar hábitos. 3 días sin oración y sentirás que no pasa nada. 7 días y la voz de Dios parecerá lejana. 15 días y empezarás a dudar de todo. Por eso, la constancia no es legalismo, es supervivencia espiritual. Ilustración bíblica: en el desierto, Dios envió maná, pero con una condición: cada uno recogerá lo necesario para el día. Éxodo 16:4, no podían guardar para mañana.
porque el maná guardado se echaba a perder. El mensaje es claro, la fe de ayer no alimenta hoy. Cada día necesitas una porción nueva de presencia y palabra. Por eso Jesús enseñó a orar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y no dijo la semana, ni el mes, sino hoy. Dios quiere verte regresar a la mesa cada mañana. Aplicación: si hoy sientes que el fuego disminuyó, no te condenes, solo vuelve a encender la llama, apaga la televisión 10 minutos antes, levántate 10 minutos antes, haz del silencio un templo. La fe no muere por falta de grandes milagros, sino por falta de pequeños encuentros diarios. Empieza con poco, un salmo al despertar, una oración corta antes de salir, un agradecimiento antes de dormir. Lo pequeño se vuelve poderoso cuando se repite con amor. Dios no busca velocidad, busca fidelidad. Oración. Repite conmigo. Señor, aviva mi hambre por ti. No permitas que las distracciones apaguen mi deseo de tu palabra. Haz de mi corazón un altar donde el fuego nunca se apague. Dame constancia, disciplina y gozo al buscarte cada día. Renueva mi mente, sana mis rutinas y transforma mis hábitos. En el nombre de Jesús, declaro, seguiré comiendo del pan de vida cada día. Amén. Cierre con bendición y llamado. Que el Señor te bendiga con una fe constante, una disciplina santa y un corazón ardiente. Que cada amanecer te encuentre con la Biblia abierta y el alma despierta. Y si esta enseñanza te ayudó, suscríbete, comparte y escribe en comentarios. Yo mantendré encendido el fuego de mi fe. Y en la próxima enseñanza hablaremos de la parte 4. Sensibilidad al pecado. La voz del Espíritu que nos corrige y nos rescata, porque quien oye esa voz camina en libertad. Hay una voz que no grita, no amenaza, no obliga, pero cuando la escuchas, te sacude por dentro. Es la voz del Espíritu Santo. Esa voz no solo consuela, también corrige, y cuando lo hace es señal de amor. En esta parte hablaremos de la sensibilidad al pecado. Una de las pruebas más claras de que Dios está obrando en tu vida, porque mientras más cerca caminas de la luz, más claramente ves lo que antes pasaba desapercibido en la oscuridad. Introducción impactante. Vivimos en una época donde la palabra pecado casi ha desaparecido del vocabulario. Ahora se dice errores, debilidades, fallas humanas, pero Dios no suaviza las palabras, porque lo que se disfraza no se sana. La cultura dice no pasa nada. Todos lo hacen. El Espíritu responde, sí pasa, te estás alejando de la fuente. Es cuando un creyente peca y no siente nada, eso es peligro. Pero cuando peca y su corazón se inquieta, Dios todavía está obrando. Esa incomodidad que no te deja tranquilo después de mentir, exagerar, mirar lo que no debías o responder con orgullo, no es culpa, es convicción. Y la convicción no viene para humillarte, sino para regresarte al camino. Desarrollo bíblico. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría
para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, Biblia, convencer, no condenar. Convicción es la alarma que suena antes de que el alma se incendie. Es el freno de emergencia del corazón. El problema es que el mundo moderno ha aprendido a apagar esa alarma. ¿Te has dado cuenta cómo se normaliza lo que antes escandalizaba? El corazón se endurece poco a poco, no de golpe. Como el agua que hierve lentamente hasta que la rana ya no puede saltar, la Biblia dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15, la sensibilidad espiritual es como la piel. Si no la cuidas, se engrosa. Si ignoras la voz de Dios, cada vez la escucharás menos, pero si respondes a la primera, esa voz se volverá más claro, más dulce y más firme. David, después de su pecado con Betsabé, fue confrontado por el profeta Natán, no se justificó, no culpó a otros, cayó de rodillas y clamó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esa oración sigue siendo una de las más poderosas de toda la Biblia porque muestra un corazón sensible, no perfecto, sino dispuesto a ser restaurado. Conexión con la vida actual. Hoy hay quienes dicen, yo no hago daño a nadie, así que no es pecado, pero el pecado no se mide por la cantidad de víctimas, sino por la distancia que crea con Dios. Cada mentira, cada orgullo, cada resentimiento levanta un muro invisible y cuando ese muro crece, empezamos a perder la paz. No sabemos por qué estamos irritables, vacíos o tristes. Y es que el alma sabe cuándo se ha alejado del amor. Un hermano me dijo, pastor, me siento mal, pero no entiendo por qué. Le pregunté, ¿cómo está tu relación con Dios? Bajó la mirada. Hace semanas que no oro. Ahí estaba la raíz. El Espíritu no lo estaba castigando, lo estaba llamando de vuelta. La tristeza santa es un regalo porque te empuja al arrepentimiento. Ejemplo contemporáneo, un joven de Dallas me confesó, caí en el mismo pecado otra vez y me da vergüenza acercarme a Dios. Le respondí, esa vergüenza ya es una señal de que Dios no te soltó. El que está perdido de verdad ni siquiera se da cuenta. Le expliqué que la convicción no es enemiga del creyente, sino su aliada. La condenación dice, no sirves, ya no hay esperanza. La convicción dice, levántate, vuelve a casa. ¿Ves la diferencia? El enemigo usa la culpa para alejarte. Dios usa la convicción para atraerte. Ilustración bíblica profunda. Ilustración bíblica profunda. El faraón de Egipto vio 10 plagas y endureció su corazón cada vez más. Cada advertencia ignorada lo volvió menos sensible hasta perderlo todo. Pero Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, loro amargamente, esas lágrimas no fueron debilidad, fueron restauración. Dios puede levantar un hombre que llora, pero no puede guiar a un corazón de piedra. Por eso Ezequiel profetizó,
Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36 contra 26. Dios no busca una vida perfecta, sino una vida que se deja corregir. Aplicación práctica. ¿Cómo mantener un corazón sensible? Confiesa rápido, no esperes días o semanas. Si el Espíritu te señala algo, responde hoy. Cuanto más rápido te arrepientes, más blando se mantiene el corazón. Evita justificarte. El orgullo siempre dice, no fue para tanto, pero la humildad responde, Señor, muéstrame si te ofendí. Escucha la palabra como espejo, no como lente. Muchos la usan para ver los errores de otros, pero no los suyos. La Biblia fue escrita para corregirte a ti primero. Ora antes de reaccionar. A veces el pecado no es la acción, sino la reacción. La oración pone al espíritu antes que el impulso. Rodéate de personas sensibles. La frialdad es contagiosa, pero la sensibilidad espiritual también lo es. Busca gente que te confronte en amor, no que te aplaude en pecado. Conexión emocional. Cuando Dios te corrige, no te está rechazando, te está protegiendo. Como un padre que ve a su hijo jugando cerca del fuego y le grita, aléjate. El niño llora, pero no porque su padre sea cruel, sino porque no entiende que ese grito fue amor en forma de advertencia. Así es Dios contigo. Cada incomodidad, cada sermón que te confronta, cada versículo que te duele, es su voz diciendo, no quiero perderte. En tu oración, repite conmigo, Padre, gracias por la voz de tu Espíritu. No quiero ignorarla, no quiero endurecerme. Enséñame a reconocer el pecado, no con miedo, sino con humildad. Crea en mí un corazón sensible, dispuesto a cambiar. Límpiame, restáurame y lléname otra vez de tu presencia. Declaro que la convicción me guiará a la libertad y que nada me separará de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. En cierre con bendición y llamado, te bendigo que el Espíritu Santo agudice tus oídos, ablande tu corazón y fortalezca tu carácter, que nunca te falte la voz que te dice, este es el camino, anda pureao. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en comentarios, Señor, quiero un corazón sensible a tu voz. Mañana continuamos con la parte 5, las consecuencias del pecado no confesado y la gracia del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es castigo, es el camino de regreso al abrazo del Padre. Hay algo que puede robarle el sueño, incluso al más fuerte o más religioso, al más sabio. El peso del pecado no confesado, lo oculto, siempre enferma el alma. Puedes sonreír en servir, predicar, prosperar, pero si hay algo sin entregar a Dios, la paz se evapora. En esta parte vamos a hablar de las consecuencias del pecado no confesado y la gracia del arrepentimiento, porque lo que escondes te ata, pero lo que confiesas te libera. Introducción impactante en el Salmo 32. David abre el alma con una honestidad brutal. Mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32:3. Biblia, ¿alguna vez has sentido eso? Esa fatiga interna que no se cura con dormir, ese cansancio del alma que ningún café ni vacaciones alivian, no siempre es depresión ni estrés, a veces es culpa espiritual acumulada. El pecado no confesado se guarda como veneno en una botella cerrada y tarde o temprano se filtra. No hay enfermedad más silenciosa que la del corazón que sabe que falló, pero no quiere admitirlo. Why? Sin embargo, no hay medicina más poderosa que el perdón de Dios. Desarrollo bíblico. David sabía lo que era caer y esconderlo por meses. Vivió una doble vida. A los ojos de todos, seguía siendo el rey, pero por dentro estaba destruido. Hasta que un día Dios envió al profeta Natán, y en esa confrontación, David no se defendió. Solo dijo, he pecado contra Jehová. 2 Samuel 2:10, 3:10. Biblia, y esa confesión tan simple y tan sincera cambió la historia. El perdón no llega cuando justificas, llega cuando confiesas. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. La palabra prosperará no se refiere solo a dinero, significa avanzar, florecer, respirar. Y hay gente que no puede avanzar porque arrastra cadenas del pasado que nunca entregó. Conexión con la vida actual. Hoy hay muchas maneras de esconder el pecado. Algunos lo justifican, todos lo hacen. Otros lo maquillan. Solo fue un error. Otros lo sepultan bajo buenas obras. Ayudo en la iglesia. Eso compensa, pero Dios no negocia con la culpa, la limpia. He visto matrimonios restaurarse cuando uno de los dos decidió confesar en lugar de seguir mintiendo. He visto jóvenes libres del vicio cuando se atrevieron a admitir su caída ante Dios y pedir ayuda. He visto pastores renacer en el ministerio cuando dejaron de vivir con máscaras. Lo oculto siempre se convierte en peso. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 10:28. Él no dijo, vengan los perfectos. Dijo, vengan los cansados. El descanso no está en negar el pecado, sino en entregarlo. Ejemplo contemporáneo, una mujer en California me escribió, pastor, por años fingí que todo estaba bien, pero había algo que me atormentaba, una infidelidad que nunca confesé a nadie. Cada vez que oraba sentía un muro, una no que no aguante más, me arrodillé. Y se lo dije a Dios, lloré hasta no poder más. Al día siguiente me desperté y respiré como si fuera la primera vez. Eso es gracia en acción. El perdón no borra el pasado, pero te da un nuevo futuro. Ilustración bíblica, el hijo pródigo, después de malgastar todo, cayó tan bajo que deseaba comer lo que los cerdos comían, pero el milagro comenzó cuando volvió en sí. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15:18, Biblia, y cuando regresó, el padre no lo humilló, no lo interrogó, no lo rechazó. Corrió hacia él,
lo abrazó y dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido. Esa es la fotografía más hermosa del arrepentimiento, no un Dios con un látigo, sino un padre corriendo al encuentro. Las consecuencias del pecado no confesado roba la paz. Puedes dormir 8 horas y despertar agotado. El alma no descansa cuando hay culpa sin resolver. Distorsiona la visión. Empiezas a justificar lo malo y a ver a Dios como juez en lugar de padre. Afecta las relaciones. Lo que esconde se proyecta. Quien miente a Dios termina desconfiando de todos. Apaga la oración. El pecado sin confesar corta la conexión, pero una sola confesión sincera la restablece, debilita la fe, porque la fe florece en la luz, no en la sombra. La gracia del arrepentimiento, el arrepentimiento no es castigo, es un regalo divino. No es una emoción de culpa, es un cambio de dirección. Significa, voy en sentido contrario, pero elijo volver. Y cada vez que alguien decide volver, el cielo celebra. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Lo ves? El arrepentimiento trae refrigerio, esa brisa que sientes cuando confiesas y sabes que ya no tienes que fingir. La culpa ahoga, la confesión oxigena. Aplicación práctica: si hoy hay algo que no has entregado a Dios, no lo postergues más. No necesitas un confesionario ni un intermediario, solo cierra los ojos. Abre el alma y di: Señor, esto es lo que hice, perdóname. Hazlo con lágrimas si es necesario, pero hazlo hoy. Y si dañaste a alguien, busca restaurar. La confesión sin reparación es incompleta. Dios perdona, pero también nos llama a pedir perdón. Oración, repite conmigo: Padre, hoy reconozco mi pecado delante de ti. No quiero seguir escondiendo lo que tú ya viste. Te entrego mis errores, mis caídas y mis miedos. Límpiame con tu sangre, Jesús, y renueva mi espíritu. Hazme libre de la culpa, del autoengaño y del miedo. Declaro que la gracia es más fuerte que mi pasado y que desde hoy camino en luz y verdad. Amén. Cierre con bendición y llamado. Te bendigo, que el Señor te dé valor para confesar, humildad para pedir perdón y fe para recibir su gracia. Que esta semana experimentes la libertad del alma limpia. Si esta palabra te habló, suscríbete, comparte y escribe en comentarios: hoy suelto mi carga y recibo la gracia de Dios. En la próxima enseñanza hablaremos de la parte 6, el corazón limpio de David, una lección de humildad y restauración, porque el perdón no solo borra, también reconstruye. En la vida hay momentos en los que Dios no busca tus palabras, sino tu corazón. Hay situaciones donde las oraciones largas no impresionan al cielo, pero una lágrima sincera lo conmueve todo. Hoy hablaremos del corazón limpio de David, cómo un hombre con errores tan grandes pudo seguir siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el secreto de David no fue la perfección, sino la humildad
que lo llevó siempre de vuelta al trono de la gracia. Introducción impactante. Hay algo más valioso que el oro, más raro que el talento, más poderoso que la inteligencia. Un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Has notado cómo la gente hoy se esfuerza por parecer fuerte? Publican sonrisas, frases motivacionales, vidas perfectas. Pero muy pocos se atreven a mostrarse vulnerables ante Dios. David sí lo hizo. Después de haber caído en adulterio, de haber planificado la muerte de un hombre inocente, podría haberse escondido, huido, negado, pero cuando fue confrontado, no justificó, no tzulpu, no se excusó, solo dijo 3 palabras que abrieron las puertas del cielo. He pecado contra Jehová. Shtaim Samuel, Shtaim Esará, Shalosh Esará. Biblia, y ahí comenzó su restauración, no en la iglesia, no en la alabanza, sino en el secreto de un corazón arrepentido, desarrollo bíblico. El Salmo 50, y uno es una de las oraciones más poderosas que existen, no es la súplica de un rey, es el grito de un alma desnuda. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 contro 10. Biblia. David no pidió riquezas, ni poder, ni reputación. Pidió algo que nadie más podía darle. Un corazón nuevo. Y eso, amado hermano, es lo que Dios todavía busca. Muchos quieren la bendición de David, pero no su proceso. Quieren la unción, pero no el quebranto. Y sin embargo, no hay unción sin quebrantamiento, porque el aceite solo fluye cuando la aceituna es presionada. David entendió que podía perder el trono, pero no la presencia de Dios. Por eso clamó, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51 contro 11. Biblia, él sabía que sin el Espíritu, todo lo demás es apariencia. Conexión con la vida actual. Vivimos tiempos donde muchos se preocupan por su imagen más que por su alma. Se visten para impresionar, hablan para agradar, oran para ser vistos, pero Dios no mira las apariencias. Él escanea el corazón. Puedes engañar a todos, menos al que te formó. Hay iglesias llenas, pero corazones vacíos. Hay alabanzas hermosas, pero vidas que no conocen la humildad. Y Dios sigue diciendo lo mismo que le dijo a Samuel. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Achat Samuel 6:7. Biblia, ejemplo contemporáneo. Conocí a un hombre en Texas que había sido pastor durante 25 años. Un día cayó en adulterio, su ministerio se vino abajo, su familia se desmoronó, podía haberse rendido, pero un día vino llorando a una reunión de oración, se arrodilló y dijo, no vengo a recuperar mi ministerio, vengo a recuperar mi comunión. ¿Qué declaración más hermosa? Porque cuando recuperas la comunión con Dios, Él se encarga del resto. Hoy ese hombre no tiene la misma iglesia, pero tiene una paz que nunca tuvo antes. La restauración no siempre te devuelve lo que perdiste, pero te devuelve a quien nunca debiste perder. Dios, ilustración bíblica, David
Después de su caída, no escribió canciones de éxito ni salmos de triunfo. Escribió oraciones de arrepentimiento, poemas de dolor, confesiones de amor a Dios, y por eso sus palabras siguen vivas miles de años después. El quebrantamiento no destruyó su llamado, lo purificó, a diferencia del rey Saúl, quien también pecó, pero trató de justificar su desobediencia cuando el profeta lo confrontó. Saúl dijo: sé, he pecado, pero honra mi nombre delante del pueblo. Achat Samuel 15 Shalosim. Biblia, ¿lo notas? Quería perdón, pero no quería perder reputación. David, en cambio, prefirió humillarse, y Dios puede trabajar con un corazón humilde, pero no con un corazón orgulloso. Principios del corazón limpio, admite sin excusas. El perdón llega cuando dejas de defenderte. No es fallé, pero des y fallé. Señor, llora delante de Dios. Las lágrimas no son debilidad, son el lenguaje de los que ya no pueden fingir. Aprende del error. El arrepentimiento no es repetir, sino cambiar. Perdona a ti mismo. Dios ya te perdonó. Deja de castigarte por algo que Él ya borró. Camina en humildad. El corazón limpio no presume su pureza. Vive agradecido por la gracia. Conexión espiritual. Cuando tienes un corazón limpio, la presencia de Dios fluye otra vez. Las oraciones vuelven a tener poder. La adoración vuelve a tener sentido. La Biblia vuelve a hablarte. Y lo más importante, vuelves a escuchar su voz. Porque el pecado crea ruido, pero la pureza restaura la frecuencia del cielo. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste a Dios? Esa paz, ese fuego, esa sensibilidad, esa experiencia no se perdió. Solo está esperando a que limpies el canal. Aplicación práctica. No importa si eres nuevo en la fe o llevas 40 años sirviendo, todos necesitamos revisarnos. Hay orgullo, hay resentimiento, hay algo que Dios me ha pedido soltar y no lo he hecho. Hoy es el momento. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo que contamina tu corazón, y cuando lo veas, no te excuses, entrégaselo. No hay mancha tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Oración, repite conmigo: Padre, crea en mí un corazón limpio, perdóname por mis caídas y por las veces que fingí estar bien. No quiero apariencia de santidad, quiero tu presencia real. Renuévame por dentro. Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz, tierno ante tu palabra y humilde para reconocer mis faltas. Quítame el orgullo y reemplázalo con gratitud. Desde hoy quiero caminar en pureza, no para ser admirado, sino para estar cerca de ti. Amén. Iver. Cierre con bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tu corazón sea lavado, que tu espíritu sea renovado y que tu vida vuelva a brillar con la luz del perdón. Recuerda, el quebranto no te destruye, te reconstruye. Escribe en comentarios: Señor, crea en mí un corazón limpio, y comparte este mensaje para que otros recuerden que aún después del pecado, Dios sigue restaurando corazones. Hay etapas en la vida donde parece que Dios está en silencio. Oras, Gilamas, esperas
pero nada pasa. Lees la Biblia y no sientes nada. Vas al templo y no oyes su voz. Te preguntas, ¿será que Dios me abandonó? No. Hermano, no te abandonó, solo está en silencio. Y ese silencio tiene propósito. Hoy hablaremos de cómo escuchar la voz de Dios en los tiempos de silencio, porque muchas veces el cielo calla no para castigarte, sino para enseñarte a discernir su presencia en medio del silencio. Introducción impactante. ¿Has pasado por esa temporada donde todo parece detenido? Oras y no hay respuesta. Pides dirección y no hay señales. Te preguntas si hiciste algo mal, si perdiste la conexión, si ya no te escucha. Pero te voy a decir algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Cuando el maestro guarda silencio, es porque el examen ya comenzó. Dios no te está ignorando. Te está observando no para juzgarte, sino para fortalecerte. En la escuela de la fe, los momentos más profundos no son los de emoción, sino los de silencio, porque ahí, cuando no sientes nada, cuando no ves nada, cuando no oyes nada, aprendes a creer sin depender de los sentidos. Desarrollo bíblico. El profeta Elías vivió esto. Después de haber derrotado a los profetas de Baal, huyó al desierto, cansado y deprimido, pidió morir, y en ese momento Dios no le habló con fuego, ni con viento, ni con terremoto. La Biblia dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, Achat res tesha esra, shtim esra. Biblia, ahí estaba Dios, no en el ruido del poder, sino en el susurro de la intimidad. ¿Te das cuenta? Dios no siempre grita, a veces susurra, y solo los que hacen silencio en el alma pueden escucharlo. Cuando todo a tu alrededor se vuelve confusión, no corras, detente, porque Dios no siempre se revela en el movimiento, muchas veces se revela en la pausa, conexión con la vida actual. Vivimos en una época ruidosa. Tu teléfono nunca calla, las redes sociales gritan, todo exige atención inmediata, pero Dios no compite con el ruido. Él espera que bajes el volumen del mundo para subir el volumen del cielo. Hay personas que dicen, Dios no me habla. Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en silencio? Porque la voz de Dios no se oye en la prisa, se oye en la quietud. Jesús mismo lo hacía. Después de sanar multitudes, se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. No porque necesitara fuerza física, sino porque sabía que la voz del Padre se escucha mejor en soledad. Ejemplo contemporáneo, una mujer me dijo una vez, pastor, llevo meses orando por mi hijo y no veo cambios. He pedido, he llorado, he ayunado y nada. Le respondí, tal vez Dios está trabajando, solo que no en el lugar que tú estás mirando. Semanas después, su hijo la llamó, mamá, quiero ir contigo a la iglesia. Ella lloró, no porque Dios habló, sino porque entendió que había estado hablando todo el tiempo, pero en silencio. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con procesos. Cuando no oyes su voz,
observa los movimientos, porque mientras tú esperas una frase, Él ya está escribiendo una historia, ilustración bíblica. María y Marta enviaron un mensaje a Jesús. Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Esperaban que Jesús llegara rápido, pero Él esperó 4 días antes de ir. Ellas pensaron que su silencio era indiferencia, pero era estrategia divina. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para mostrar su gloria, porque si hubiera llegado antes, habrían visto una sanidad, pero al llegar después, vieron una resurrección. Cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando algo mayor que tu expectativa. Lecciones del silencio divino. El silencio prueba tu fe. Si sigues creyendo cuando no sientes nada, tu fe es genuina. El silencio te enseña a escuchar. No todo lo que brilla es voz de Dios. En el silencio aprendes a distinguir su tono. El silencio purifica tus motivos. ¿Buscas a Dios por lo que hace o por quién es? El silencio revela si amas su presencia o solo su poder. El silencio prepara tu obediencia. A veces Dios calla para ver si obedecerás lo último que te dijo. El silencio precede la revelación. Siempre que Dios estuvo a punto de hablar, primero hizo callar todo lo demás. Aplicación práctica: sientes que Dios está en silencio, entonces no te desesperes. Es hora de escuchar con el corazón, no con los oídos. Apaga el ruido de tu mente. Deja de buscar señales externas. Empieza a agradecer, a adorar, a recordar las promesas, porque la fe no se alimenta del sonido, sino de la confianza. Toma un momento cada día para estar en quietud. Apaga el celular, apaga la televisión, respira profundo y habla: Señor, tu siervo escucha, Ajat Samuel Shalosh Aser, y espera. Tal vez no oigas una voz audible, pero sentirás paz. Y esa paz es su voz. Oración. Repite conmigo: Padre, cuando guardas silencio, enséñame a confiar. Cuando no oigo tu voz, o recuerdam tus promesas, silencia el ruido de mis pensamientos para que pueda oírte. Dame paciencia en la espera y fe en el proceso. Ayúdame a reconocer tu presencia incluso cuando no hablas. Sé mi paz en el desierto y mi guía en la oscuridad. Te entrego mi ansiedad, mis dudas y mi impaciencia. Habla a mi corazón en el tiempo correcto. Amén. Cierre con bendición. Te bendigo. Que esta semana el silencio de Dios no te desespere, sino que te fortalezca, que aprendas a oír su voz en los detalles, en la calma, en el susurro. Recuerda, Dios no ha dejado de hablar, solo está enseñándote a escuchar. Escribe en comentarios: aunque no oiga su voz, sé que Él está obrando en PRI. Y comparte este mensaje con alguien que siente que Dios lo ha olvidado, porque quizás el silencio que duele hoy será la respuesta que glorificará mañana. En la próxima enseñanza hablaremos de la parte 8. Cuando Dios cierra puertas, ¿cómo discernir su dirección en los no de la vida? Porque a veces el no de Dios es el camino hacia el mejor sí de tu destino. Hay momentos en que Dios no responde con un sí, sino con un no. Y ese no
puede doler más que 1000 silencios. Te preparas horas, planeas, te esfuerzas y de pronto las puertas se cierran, la relación no prospera, el trabajo no se da, el sueño se derrumba. Te preguntas, ¿por qué, Señor, si yo te pedí con fe, pero lo que hoy parece una negación, mañana se revelará como protección? Hoy hablaremos de cómo discernir la dirección de Dios cuando Él cierra puertas, porque a veces el rechazo de Dios es en realidad su redirección. Introducción impactante. Todos hemos estado ahí golpeando una puerta que no se abre, orando por algo que nunca llega, esperando una oportunidad que termina en decepción y pensamos, tal vez Dios no me escuchó, pero sí te escuchó, solo que vio lo que tú no puedes ver. Imagina un niño que quiere jugar con fuego. Él ora, ruega, insiste, y su padre dice, no. ¿Es por crueldad? No. ¿Es por amor? ¿Así actúa Dios? No todos los no son castigo. Muchos son protección disfrazada, desarrollo bíblico. El apóstol Pablo sabía lo que era tener sus planes interrumpidos por Dios. En Hechos 16, contra 6 hasta 7 leemos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo quería evangelizar una causa buena y sin embargo, Dios le cerró la puerta. ¿Por qué? Porque tenía preparado otro destino, Macedonia. Allí lo esperaban personas que jamás habrían conocido el Evangelio. Si él se hubiera quedado en Asia, a veces lo que tú llamas fracaso es simplemente un desvío divino hacia tu propósito. Conexión con la vida actual. ¿Cuántas veces has querido algo con todo tu corazón y no se dio? Tal vez ese negocio que parecía perfecto, esa relación que te hacía soñar, esa oportunidad que te parecía enviada por Dios y sin embargo la puerta se cerró en tu cara. Tiempo después, miras atrás y entiendes, si esa puerta se hubiera abierto, me habría destruido. Ese no fue una bendición disfrazada. Hay puertas que Dios cierra porque detrás hay dolor, otras porque no estás listo y otras porque simplemente Él tiene algo mejor. Ejemplo contemporáneo, un joven en Chicago me escribió, pastor, oré por años para casarme con mi novia, todo estaba planeado, pero semanas antes de la boda, ella terminó la relación, sentí que mi mundo se acababa. Un año después conocí a la mujer que hoy es mi esposa. Si Dios me hubiera concedido mi primer deseo, nunca habría conocido su voluntad perfecta. ¿Lo ves? Cuando Dios cierra una puerta, no te está castigando, te está cuidando. Ilustración bíblica, José fue traicionado, vendido, acusado y encarcelado. Cada etapa parecía una puerta cerrada, pero todas esas puertas lo estaban guiando hacia una mayor. El palacio de Egipto, si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a ser gobernador. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría interpretado el sueño que lo cambió todo. Cada no que recibió era un sí que lo acercaba al propósito. Por eso, cuando las puertas se cierren, no te desesperes. Dios no está diciendo nunca. A veces solo está diciendo todavía no. Lecciones de los no divinos y el no revela tu madurez.
¿Confías en Dios incluso cuando no cumple tus planes? ¿El no protege tu corazón? Hay caminos que parecen rectos, pero terminan en dolor. Proverbios 14:12. Y el no prueba tu fe. La fe no se mide por lo que recibes, sino por cómo reaccionas cuando no recibes. El no redirige tu destino. Cada puerta cerrada te empuja a buscar la que sí fue diseñada para ti. El no prepara algo mayor. Lo que hoy pierdes, mañana se convierte en testimonio, conexión espiritual. Dios no cierra puertas para herirte, sino para redirigirte hacia lo eterno. Si se cerró un camino, no lo fuerces. El mismo Dios que cerró una puerta en Egipto, abrió el Mar Rojo, el mismo que cerró la tumba de Lázaro, la abrió con una palabra. A veces, la fe más grande no es la que insiste, sino la que acepta y sigue confiando, porque confiar cuando todo sale bien es fácil, pero confiar cuando las puertas se cierran, eso es adoración genuina, aplicación práctica. Tal vez hoy estás frente a una puerta cerrada, un sueño que no se cumplió, un trabajo que perdiste, una persona que se fue y te preguntas, ¿qué hago ahora? Haz 3 cosas. Agradece. El no de hoy puede ser el gracias de mañana. Espera. Dios no llega tarde, llega exacto, confía. Él no te quitaría algo sin tener preparado algo mejor. Recuerda, el mismo Dios que permite las pérdidas también orquesta los reencuentros. El mismo que te detiene hoy es quien te impulsa mañana. Oración, repite conmigo: Señor, aunque no entiendo tus caminos, confío en ti. Si cierras puertas, es porque me estás protegiendo. Ayúdame a aceptar tus no con fe, no con resentimiento. Enséñame a ver más allá de mis deseos y a descansar en tu plan perfecto. Hazme sensible para discernir tu dirección, y cuando llegue la puerta correcta, dame valor para entrar sin miedo. Amén. Cierre con bendición. Te bendigo. Que cada puerta cerrada se convierta en una nueva dirección hacia tu propósito. Que aprendas a confiar más en el plan que en tus planes, y que cuando mires atrás digas con lágrimas de gratitud: gracias, Señor, por cada no que me llevó a tu mejor sí. Y escribe en comentarios: acepto los no de Dios porque confío en su plan perfecto. Y comparte este mensaje con alguien que está dolido por algo que no salió como esperaba. Recuérdale, lo que hoy se cerró, mañana será testimonio de su fidelidad. En la próxima enseñanza hablaremos de la parte 9. Cuando todo se derrumba, cómo mantener la fe en medio de la pérdida, porque hay veces en que Dios no cambia la situación, sino que cambia tu corazón en medio de ella. Hay momentos en los que la vida se parte en dos. Antes y después del dolor, pierdes algo que amas, una persona, un sueño, una etapa. Sientes que nada volverá a ser igual. La casa está igual, la rutina sigue, la gente sonríe, pero tú ya no eres el mismo. ¿Qué haces cuando todo se derrumba y Dios parece distante? Hoy hablaremos de cómo mantener la fe en medio de la pérdida, porque aunque todo se caiga, la fe puede sostenerte en pie. Introducción impactante, un diagnóstico médico, una llamada inesperada, una traición, una muerte, todos
tarde o temprano, enfrentamos algo que nos rompe y en ese punto las frases religiosas no alcanzan. La gente dice, Dios sabe lo que hace. Sí, lo sabemos, pero duele igual. El corazón pregunta, ¿por qué, Señor? Y a veces no hay respuesta inmediata, pero escucha bien, la fe no siempre elimina el dolor, la fe lo atraviesa. Hay una fe que se ve cuando todo sale bien, pero hay otra más profunda. La fe que sobrevive cuando todo se derrumba, desarrollo bíblico. Job es el retrato perfecto de esa fe. En un solo día lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos, su salud, su paz. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Biblia, ¿te das cuenta? No dijo eso porque no le doliera, sino porque sabía que su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién tenía. Y aunque su cuerpo estaba lleno de llagas y sus lágrimas no cesaban, nunca perdió su convicción. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Esa frase fue su ancla. Todo alrededor se movía, pero esa certeza lo mantuvo firme. Ipsilon al final. Dios no solo restauró a Job, sino que le dio el doble de lo que había perdido, conexión con la vida actual. Tú también puedes estar viviendo tu propio libro de Job. Quizás perdiste un ser querido, o un matrimonio se rompió, o el médico pronunció una palabra que te asustó y sientes que tu fe se tambalea. Permíteme decirte algo desde el corazón. Dios no se ha ido, el dolor no es señal de su ausencia. Es el lugar donde su gracia trabaja más profundo. Cuando la vida te arranca algo, no lo hace sin propósito. A veces lo que perdiste era temporal, pero lo que Dios te dará será eterno. Jesús mismo lloró frente a la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque Él siente lo que tú sientes. Él no solo te promete gloria futura, te acompaña en el presente dolor. Ejemplo contemporáneo, conocí a una mujer en Monterrey que perdió a su esposo en un accidente. Por meses no quiso salir de casa. Decía, ¿cómo puedo seguir creyendo en un Dios que permitió esto? Un día, en medio de su llanto, encendió la Biblia al azar y leyó, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, Salmo 34:18, y lloró. Pero esta vez fue distinto. Dijo, no sentí que Dios me quitara a mi esposo, sentí que me tomó de la mano en sexo. Hoy esa mujer lidera un grupo de apoyo para viudas. Su pérdida se transformó en propósito. Eso es lo que Dios hace. Convierte el dolor en ministerio. Ilustración bíblica. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos pensaron que todo había terminado. Su maestro, su esperanza, su futuro colgaba de un madero, pero lo que parecía el fin era el inicio de la redención. El sábado fue silencio, dolor, incertidumbre. Pero el domingo llegó la resurrección y ese patrón se repite en la vida. Viernes de pérdida, sábado de duelo, domingo de gloria. Si estás viviendo tu viernes, no te rindas. Tu domingo está en camino, lecciones espirituales en la pérdida.
¿El dolor revela lo que realmente crees? La fe genuina no se mide en la calma, sino en la tormenta. La pérdida purifica el corazón, te enseña a soltar lo que no puedes controlar y a depender solo de Dios. El duelo también es adoración. Llorar delante de Dios es una forma de fe. Reconoces que Él sigue siendo tu refugio. El propósito nace del quebranto. Las heridas que entregas a Dios se convierten en herramientas para sanar a otros. Nada se pierde realmente en las manos de Dios. Todo lo que Él permite tiene redención, aunque no la veas todavía. Aplicación práctica. Cuando sientas que todo se derrumba, no corras a llenar el vacío con distracciones. Corre a la presencia de Dios. Llévale tus lágrimas, tu enojo, tu confusión. Él no se ofende por tus preguntas. La recibe y responde con amor. No te apresures de superarlo. El duelo no es falta de fe. Jesús lloró, David lloró, Jeremías lloró, pero ninguno de ellos se quedó ahí. Permite que Dios transforme tu lamento en fuerza. Un día mirarás atrás y dirás, no sé cómo sobreviví, pero sé quién me sostuvo. Oración, repite conmigo. Señor, cuando todo se derrumba, ese mi roca, cuando pierdo lo que amo, recuérdame que tú nunca me dejarás. Toma mi dolor, mis lágrimas y mi vacío y conviértelos en propósito. Dame fe para seguir caminando cuando no entiendo el camino. Dame esperanza para creer que mi historia no termina aquí. Jesús, tú venciste la muerte, ayúdame a vencer el desánimo. Amén. Cierre con bendición. Te bendigo. Que el Dios de toda consolación abrace tu corazón, que tus lágrimas sean semillas de una nueva temporada, que lo que hoy duele mañana florezca en testimonio y que nunca olvides, la fe no evita el fuego, pero te acompaña dentro de él. Escribe en comentarios, aunque todo se derrumbe, mi fe se mantiene en pie. Y comparte este mensaje con alguien que esté de duelo, porque a veces una palabra puede encender de nuevo la esperanza. En la próxima enseñanza hablaremos de la parte 10. Cuando el enemigo ataca, ¿cómo permanecer firme en medio de la guerra espiritual? Porque la vida no es solo lo que se ve. Detrás de cada batalla visible hay un conflicto espiritual que solo se gana de rodillas. Hay días en los que todo parece salir mal, discutes sin razón, las puertas se cierran, los pensamientos se confunden, las fuerzas se agotan y no entiendes por qué. Si estás buscando a Dios, parece que todo se pone peor. Déjame decirte algo, no todo lo que enfrentas es natural. Hay una guerra invisible a tu alrededor y tú eres el campo de batalla. Hoy hablaremos de cómo permanecer firme cuando el enemigo ataca, porque aunque no puedas verlo, tú no estás peleando solo. Introducción impactante. ¿Alguna vez sentiste que alguien te robaba la paz sin motivo? ¿Que un ambiente oscuro te rodeaba sin explicación? No es casualidad. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12, Biblia. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentas no se ganan con fuerza física ni con inteligencia, sino en el ámbito espiritual. Cuando
el enemigo no puede destruirte desde afuera, intentará confundirte desde adentro, pero cuando conoces tus armas espirituales, nada ni nadie puede detenerte. Desarrollo bíblico. La Biblia describe al diablo como el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Él no siempre ataca con cosas visibles, sino con pensamientos: no vales nada. Dios ya no te escucha. Nunca cambiarás. Son mentiras disfrazadas de pensamientos propios. Jesús nos enseñó cómo resistirlo. En el desierto, Satanás intentó tentarlo con 3 estrategias: la necesidad, la ambición y la duda, pero Jesús respondió cada vez con una sola arma. Escrito está, Mateo 4:4. ¿Ves el patrón? La victoria espiritual comienza en la palabra. No se gana gritando, sino creyendo. No se gana temiendo, sino declarando la verdad de Dios sobre la mentira del enemigo. Conexión con la vida actual. Hoy el enemigo ya no usa serpientes visibles, sino distracciones, orgullo, comparaciones, ansiedad. Te hace creer que estás solo, que tu oración no funciona, que tu esfuerzo no vale la pena, pero el hecho de que te ataque es prueba de que teme lo que Dios va a hacer contigo. Cuando un ladrón intenta entrar a una casa, no lo hace a una vacía. Así que si sientes oposición, es porque tu vida tiene valor espiritual. No ignores la guerra, pero tampoco la temas. La Biblia no dice huye del diablo, dice resiste al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Resistir no es pelear en tus fuerzas, es mantenerte de pie confiando en la victoria de Cristo. Ejemplo contemporáneo: un joven de Los Ángeles me contó: pastor, cada vez que decido buscar más de Dios, algo malo pasa, discuto con mi familia, me enfermo, se me cierra todo. ¿Por qué? Le respondí: porque cada avance espiritual provoca una reacción del enemigo. Lekenet, si no estuvieras creciendo, él no se molestaría. Pero como estás avanzando, intenta distraerte. Así que cuando sientas más presión, no retrocedas, ora más fuerte. El ataque más intenso siempre llega antes del mayor crecimiento. Ilustración bíblica: el rey Josafat enfrentó una guerra imposible. 3 ejércitos marchaban contra él, pero en lugar de entrar en pánico, hizo algo que el mundo no entendería. Adoró, puso a los cantores delante del ejército y mientras cantaban: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. 2 Crónicas 20:21. Dios confundió a los enemigos y se destruyeron entre ellos. ¿Te das cuenta? La adoración no es emoción, es arma espiritual. Cuando adoras en medio del ataque, Dios pelea por ti. Las armas del creyente, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. No basta con saberla, hay que declararla. La oración es el canal directo con el poder celestial. No te quejes, ora. No te lamentes, intercede. El ayuno rompe cadenas invisibles, no cambia a Dios, te cambia a ti. La adoración mueve el ambiente espiritual. Adorar cuando todo va mal confunde al enemigo. La fe
es el escudo que apaga los dardos del maligno. Efesios 6:16. No es sentimiento, es decisión, conexión espiritual. El enemigo sabe que no puede tocar tu destino. Así que intenta tocar tu ánimo. Si logra que te desanimes, ya no necesita atacarte más. Por eso, cada día que te levantas y sigues creyendo, aunque no veas resultados, estás derrotando al infierno. Y recuerda, tú no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Jesús ya venció en la cruz. Tu tarea no es conquistar, sino mantenerte firme en lo conquistado. Aplicación práctica: cuando sientas ataque espiritual, no reacciones con miedo, reacciona con fe y palabra. No te encierres, busca comunidad, oración, apoyo. Declara en voz alta las promesas de Dios. Pon alabanza en tu casa. Aunque no tengas ganas, revisa tu corazón. El pecado no confesado abre puertas innecesarias y sobre todo, recuerda quién está contigo. No luchas solo. El Espíritu Santo pelea por ti. Los ángeles te rodean. Y la victoria ya fue escrita antes de que comenzara la batalla. Oración, repite conmigo: Señor, reconozco que mi lucha no es contra carne ni sangre. Hoy me revisto con tu armadura espiritual, me ciño con la verdad, me cubro con la justicia, me calzo con la paz, levanto el escudo de la fe y tomo la espada de tu palabra. Declaro que el enemigo no tiene poder sobre mi mente, mi familia ni mi propósito. Tu sangre me cubre, tu espíritu me fortalece. Y tu victoria me pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Te bendigo, que ninguna arma forjada contra ti prospere, que tus noches se llenen de paz y tus días de propósito, que aprendas a pelear no con miedo, sino con autoridad. Recuerda, el enemigo ruge, pero tú tienes al león de Judá de tu lado. Escribe en comentarios: Dios pelea mis batallas, Ípsolo lo retrocederé. Y comparte este mensaje con alguien que esté bajo ataque, para recordarle que la guerra es real, pero la victoria también lo es. En la próxima enseñanza hablaremos de la parte 11. La paz en medio de la tormenta, cómo permanecer tranquilo cuando todo se sacude, porque la fe no siempre calma la tormenta, pero siempre calma al que confía en el que está dentro del barco. Hay momentos en que la tormenta no avisa, llega sin permiso, sin explicación, sin compasión. Te levantas un día y todo está en orden, pero al siguiente el viento sopla, el agua sube y el miedo te sacude, y en medio de ese caos te preguntas: ¿dónde está Dios cuando todo se descontrola? Hoy hablaremos de la paz en medio de la tormenta, porque la verdadera fe no consiste en evitar las olas, sino en confiar en quien duerme tranquilo en el mismo barco. Introducción impactante: todos queremos una vida sin tormentas, pero si nunca hubiera tormentas, nunca conoceríamos la paz de Cristo. La paz no se aprende en la calma, se revela en el caos. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Jesús estaba con sus discípulos en una barca y de repente un fuerte viento empezó a azotar el mar. Las olas entraban, el barco se llenaba de agua
y Jesús dormía. ¿Puedes imaginar esa escena? Los discípulos desesperados gritaban: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él se levantó, reprendió al viento y dijo: Calla, enmúdese. Marcos 4:39, Biblia. Y vino una gran calma. No fue el mar lo que despertó a Jesús, fue la desesperación de sus hijos. Y esa historia sigue repitiéndose hoy. Cuando la vida te sacude, Jesús sigue en tu barca. Desarrollo bíblico, la palabra paz en hebreo es shalom y significa más que ausencia de conflicto, significa completitud, bienestar